El video de hoy va directo y al grano. Vamos a hablar acerca de las mejores gráficas, o mejor dicho, las únicas gráficas que yo personalmente recomendaría comprar en este 2023. Sí, las únicas que literal valen la pena en el mercado. Y por supuesto, en este video no vamos a hablar acerca de gráficas que cuestan un montonazo de dinero o que van a salir próximamente y que no sabemos ni cómo van a rendir muy bien, ni tampoco si se van a encontrar a un muy buen precio. Pero primero vamos con un pequeñísimo mensaje del sponsor del video del día de hoy. Este video está siendo patrocinado por VIP URCDK, una web bastante conocida de artículos electrónicos y licencias de Microsoft. De hecho, si se van al enlace que les dejo debajo en la descripción y aplican el código de descuento del canal SEGA para un 25% de descuento, una Key OEM de Windows 10 Pro y completamente actualizable en un futuro a Windows 11 les sale solamente en $15. El proceso de compra de hecho es bastante sencillo, solo basta con registrarse en la web, añadir el producto al carrito y aplicar el código de descuento del canal. Luego puedes elegir tu método de pago, en el que yo personalmente recomiendo que usen PayPal y listo. Ahora solo quedaría que vayas a tu perfil a reclamar tu código para copiarlo y pegarlo en el apartado de activación de Windows. Gracias a VIP URCDK por patrocinar estos videos y ahora sí, continuamos. Dije que íbamos al grano, así que primero lo primero, hay opciones muy económicas, diría yo que incluso las de gama de entrada, como por ejemplo la 3050 o la 2060. Ambas no son demasiado recomendables para mí, y explico por qué. Verán, los dos modelos que acabo de mencionar son modelos que salieron hace un tiempo y que funcionan relativamente bien para resoluciones de 1080p y sobre todo para jugar en altas tasas de frames a videojuegos competitivos, pero para hacer el resto de cosas realmente no son tan recomendables como otras que vamos a ver en la lista. Su problema principal es que por lo que cuestan o se consiguen a día de hoy, que está dentro del rango de precio de entre $250 y $300, existen opciones que son mucho mejores en la mayoría de videojuegos y no solamente en resoluciones de 1080p, sino quizá un poquito más adelante, como 1440p. No quiero que me malinterpreten, la mayoría de personas probablemente tenga una de estas y no estoy tirando beef a aquellos que ya la tienen, pero sí estoy dando una recomendación para quien vaya a comprar una nueva gráfica en la actualidad. Y es que sí, tanto la 3050 como la 2060 tienen un muy buen rendimiento gracias a tecnologías como DLSS, por ejemplo, y sobre todo para 1080p y videojuegos competitivos van de 10. Pero el problema real que encuentro con estas gráficas es que básicamente en rendimiento de juegos AAA no van tan bien como algunas de la competencia. Y es que verán, dentro del rango de precio en el que se mueven estas dos gráficas, nos podemos encontrar muy fácilmente a un competidor de AMD, las gráficas 6000, las RX 6600, las 6600 XT y las 6650 XT si las llegan a conseguir, que puede llegar a ser incluso rival de una 3060, pero eso va un poquito más adelante. Cualquiera de estas gráficas que acabo de mencionar puede rivalizar perfectamente contra una 3050 o una 2060. De hecho, pueden llegar a rendir incluso mejor, entre un 40 y 50% dependiendo del modelo del que estemos hablando, y todas se mueven dentro de un rango de precio similar. Por lo que si lo que estás buscando es rendimiento bruto dentro de videojuegos, lo más recomendable para ti va a ser comprar una gráfica de AMD, cualquiera de las 6000 que acabo de mencionar. Luego nos vamos a ir a la segunda parte del video, aquella en la que hablamos sobre los presupuestos un poquito más de gama media y que te pueden llegar a dar un rendimiento excelente por lo que cuesta. Hablamos de entre $350 y $450, en las que inevitablemente tenemos que hablar de la RTX 3060 y 3060 Ti. La primera de ellas viene en dos versiones, una versión de 12 GB, que es la buena, se los voy adelantando, y luego tenemos la versión de 8 GB que Nvidia sacó de forma bastante silenciosa al mercado y que básicamente es una estafa. La 3060 es bastante recomendable, es una gráfica con una muy buena potencia, te puede llegar a servir para resoluciones como 1080p de forma nativa o incluso 1440p utilizando cosas como DLSS, por ejemplo. Para videojuegos competitivos viene de 10 y para juegos AAA también funciona bastante bien gracias a sus 12 GB de VRAM. Pero si te llegas a encontrar con la de 8 GB, incluso si sale un poquito más barata, aunque suelen costar lo mismo en el mercado, no la compres. Es una estafa, no solamente por el tema de que tenga 8 GB de VRAM, como obtienen por ejemplo las gráficas 6000 que acabo de mencionar de AMD, o como puede llegar a tener la misma 3060 Ti, sino que en este caso tiene un boost de memoria mucho más bajo. Su memoria va mucho más lento y esto se traduce obviamente en una pérdida de rendimiento. Si hablamos de su hermana mayor, que es la RTX 3060 Ti, sucede algo similar. Es una gráfica de 8 GB de memoria de VRAM, que en algunas ocasiones se pueden
pueden llegar a quedar algo cortos, sobre todo cuando probamos algunos juegos AAA como Hogwarts Legacy, cuando hacemos uso de resoluciones más altas como 1440p, incluso si estamos utilizando tecnologías de reescalado de resolución. Pero es que de la misma forma en la que Nvidia anunció, o bueno, mejor dicho, no anunció que había una versión de 8 GB en la versión de RTX 3060, en este caso tenemos una 3060 Ti que tiene una memoria que es exactamente la que usaban en la gama alta de aquel entonces, y que sería básicamente la GDDR6 de toda la vida, pero con una X al final. Una memoria mucho más rápida y que en este caso hace que la 3060 Ti que tenga este tipo de memoria sea más una 3070 que una 3060 convencional. Si hablamos del rendimiento bruto en prácticamente cualquier tipo de tarea que vayamos a hacer, es una gráfica excelente y que todavía tiene un montonazo de recorrido. Lamentablemente, en este caso, no se encuentra dentro o incluso por debajo del MSRP, que es el precio recomendado de venta por parte de Nvidia. Todavía a día de hoy se encuentra en unos $420 aproximadamente en Amazon Estados Unidos, y en países de Latinoamérica están por encima de los 450. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuál es la alternativa? ¿Una gráfica de Intel? No, mentiras, no una gráfica de Intel, eso es un poco meme. Pero lo que se puede hacer en este caso es mirar a la competencia, mirar a la compañía roja. Si miramos a AMD, tenemos opciones bastante buenas dentro de un rango de precio similar, e incluso una de ellas por un precio similar te puede dar prácticamente el rendimiento de una 3070 sin RTX. Brutal. Sí, estoy hablando de la RX 6700, la 6700 XT y la 6750 XT. Las gráficas no sé si considerarlas de gama media alta de AMD, que se encuentran dentro del mismo precio de entre 350 y 450 dólares. Lo mejor de todo es que en Latinoamérica lo más seguro es que se pueden llegar a conseguir más baratas que las de Nvidia. Lo malo en este caso que no son tan buenas en cuanto a productividad. Pero si las comparamos mano a mano junto con las gráficas de Nvidia, en este caso tenemos unas gráficas que pueden llegar a rendir de nuevo entre un 40 y 50% más que las gráficas 3060 y 3060 Ti. Además de que un factor bastante importante, al menos de cara a futuro, y sobre todo viendo que hay mayores resoluciones cada vez más, que hay más monitores de 1440p y 144 Hz que se están estandarizando en el mercado, es que básicamente vienen con 12 GB de VRAM. Esto quiere decir, gente, que vamos a tener menos stuttering y menos problemas al utilizar altas cargas de texturas y, por ejemplo, utilizar mayores resoluciones sin necesidad de utilizar reescalado. Algo de lo que de hecho me di cuenta de que con Hogwarts Legacy estaba pasando recientemente con una 3060 Ti. Se están quedando algo cortas en cuanto a FPS cuando llevas a resoluciones de 1440p, aun y cuando el juego puede correr a 60 FPS. No lo puede hacer de forma constante o no lo puede hacer de forma estable, básicamente porque se suelen quedar cortos los 8 GB de memoria VRAM con los que viene la gráfica. Sé que las gráficas de AMD no tienen tan buen rendimiento con RTX activado como tienen las gráficas de Nvidia, pero ¿se han puesto a pensar en que realmente RTX a día de hoy no se está implementando de la forma en la que se debería de implementar? O sea, pónganse a pensar, realmente el videojuego en el que más he notado RTX en mi vida son los videojuegos viejos que les han puesto RTX, como por ejemplo el port de Portal, las versiones de Minecraft con RTX, que es un videojuego completamente diferente gracias a la iluminación y el rasterizado en tiempo real y demás, y luego videojuegos como, si no me equivoco, Doom o incluso Quake, que también tienen una versión con RTX y que no solamente destruye el rendimiento, sino que también hace que se vean brutales. Pero piensen por ejemplo en juegos más actuales. Vamos a ver por ejemplo una comparativa entre Resident Evil 7 Remake con RTX y sin RTX. Da la sensación de que no compensa tanto invertir mucho dinero en una gráfica con RTX, ¿no? Pero en mi caso, para mí, por ejemplo, en concreto, para crear contenido me parece que es una gráfica que puede llegar a estar muy bien. Las gráficas de Nvidia tienen compatibilidad y mucha mejor gestión con prácticamente cualquier programa de productividad del mercado. Esto tengo entendido que es porque básicamente eran las reinas del mercado desde hace mucho tiempo y todos los programadores optimizaban en base a ellas. Así que la recomendación
recomendación es sencilla, traten de ver cuál es la gráfica que mejor se adapta a sus necesidades y recuerden que estamos en Latinoamérica, aquí cuesta todo mucho más por temas de importación, impuestos y un montonazo de cosas, así que traten de calcular eso. Como ya lo dije antes, no hago esto para tirarle beef a nadie que ya tenga una gráfica en la actualidad, sino simplemente como una recomendación para quienes estén pensando en comprarse una gráfica en este año y no se quieran esperar a lo nuevo que va a presentar Nvidia o a lo nuevo que va a presentar AMD. Pero como siempre, déjenme saber su opinión debajo en comentarios. Recuerden que tenemos una meta activa dentro del canal, llegar a 100,000 suscriptores antes de que acabe el año, y si podemos llegar a más, incluso mejor, así que recuerden suscribirse y dejar su me gusta. Así que nada, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.